¿De qué se trata toda la evolución que hemos tenido históricamente? El aprecio del cielo nocturno existió siempre. En los pueblos originarios, y mucho antes, hace 20.000 años, ya nos llamaba la atención el cielo. Es algo muy diferente de lo que nosotros tenemos, lo que nos rodea. Entonces, la observación del cielo nocturno, una vía láctea purísima como es que existía en esa época, era algo que muy difícilmente nos llamara la atención. El tema es que inicialmente lo único que podíamos hacer era sobrevivir, sobrevivir para poder cazar, para poder comer. La humanidad pasaba hambre mucho tiempo. A partir de que se fue evolucionando y fueron mejorando los sistemas tanto de caza como las cosechas, aprendimos a hacer cosechas, pudimos establecernos como grupos y en ese momento, cuando uno tiene hambre, lo único que puede pensar es en comer. Pero cuando uno tiene la panza llena, es como que te da opciones de pensar en otras cosas. Y ese pensar en otras cosas fue tratar de empezar a interpretar cómo era el cielo y qué es lo que se veía. Como ven ahí en esta imagen, más o menos hace 10.000 años sucedió esto, prácticamente cuando empieza lo que se considera la historia, es cuando nosotros tuvimos la capacidad de frenar, de no pensar solamente en comer y de poder apreciar la naturaleza. En el cielo encontramos muchas cosas, encontramos historias, encontramos un calendario, que también es lo más importante. El calendario, ¿por qué? No por una cuestión religiosa, si quieren, inicialmente se miraba el cielo, sino que fue por una cuestión práctica. Alguien muy genial de esa época, un Einstein de hace 10.000 años, se dio cuenta que había relaciones en el cielo, uno o varios en realidad, pues esto se tiene que haber desarrollado durante periodos muy largos de tiempo, se dio cuenta que había periodicidades en el cielo, que la luna se movía de determinada manera, que no era de otra, que volvía a aparecer las fases en determinados periodos que se podían contabilizar, y eso permitió tener un calendario. Había momentos que hacía frío, había momentos que hacía calor. También inicialmente que se pensaba que era una cuestión mágica, prácticamente, por eso eran todos dioses lo que había en el cielo y era impredecible todo lo que se podía hacer. Con el avance del conocimiento del cielo, se empezó a establecer que había momentos en que había algunas estrellas en el cielo que indicaban que venía una época de frío o que venía una época de calor, una época para plantar, una época para cosechar. Eso fue el origen práctico de la astronomía y a partir de ahí empezaron a surgir los mitos del cielo y las religiones. Los mitos tienen que ver con una cuestión de recordar qué partes del cielo había, era una cuestión totalmente práctica de supervivencia el conocer el cielo. A partir de allí, todo fue mejorando, cada vez se avanzó más y aproximadamente en el Renacimiento, 1500, 1600, empezó a haber un cambio tecnológico muy importante. Se dejó la época del oscurantismo y comenzamos a entender cómo se movía el mundo de otra manera. Empezó a surgir la ciencia, vinieron Newtons, vinieron otros científicos cada vez más potentes que podían conocer, que daban una idea de cómo funcionaba la naturaleza, cómo se movían los objetos en el cielo, se podía predecir cómo se movían los objetos en el cielo. Era importantísimo todo eso. Entonces, la ciencia dio la sensación que iba a tener la posibilidad de resolver absolutamente todo. Iba a resolver el hambre, las enfermedades, y de hecho en gran parte lo hizo. Pero ¿cuál es el problema? Que, como ven acá en estas imágenes, la imagen que está a la izquierda es la película Metrópolis, y si no, la de al lado, la de la derecha, es como un dibujo bastante natural y bastante común que había en la década del 40, 50, que era que creían que con la energía nuclear se iba a resolver todo. Iba a haber autos que volaban, iba a haber casas que funcionaban con energía nuclear, todo esto se creía realmente que iba a ser de esa manera. Pero, siempre hay un pero lamentablemente, a partir de la década del 60 empezó a verse que en realidad la tecnología tenía una parte muy negativa, por ejemplo la polución, por ejemplo las bombas, por ejemplo muertes masivas, transmisión de enfermedades de otra manera.
O sea, la gente empezó a tener miedo del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese futuro apocalíptico, si quieren como Terminator, algo que es malo que nos va a pasar en un futuro. Entonces, una parte de la población, estamos hablando de la década del 60, principios del 70, una parte de la población empezó a negar la tecnología y dio el origen a una vertiente que se llama neoludismo. El neoludismo es un rechazo a la tecnología y una vuelta a la naturaleza. Algo que es importante hacerlo, pero hay que ser razonables también. Pero todo este entorno, todo esto que ha sucedido desde la antigüedad, de empezar a tener tecnología, pensar que solucionaba todo y a partir de ahí ver que en realidad tenía una parte negativa y que había que cambiar el camino, dio origen a una tendencia turística que es el acercamiento a la naturaleza, un turismo alternativo. Y ese turismo alternativo es el origen del turismo astronómico o astroturismo. Más o menos surgió con cierta fuerza en la década de los 80. Eh, Falta todavía mucho para que se termine de desarrollar fundamentalmente en Argentina, pero está muy fuertemente relacionado con el turismo rural, o sea, gente que va a lugares rurales, que tienen una protección y una calidad de cielo muy alta, entonces es muy fácil adaptar un emprendimiento rural y transformarlo en un emprendimiento de astroturismo. El astroturismo lo único que requiere fundamental para el astroturismo es conocimiento, no hay una inversión enorme, pero sí hay que armar una muy buena estructura de guiada como para que sea un emprendimiento exitoso. No se puede hacer cualquier cosa, no se puede poner un telescopio y mostrar la luna, nada más. Hay que hacer toda una experiencia alrededor de la observación. Ya más adelante les voy a mostrar algunas de las cosas que hemos hecho o que se están haciendo en Argentina. Y ahí ese papelito que está ahí, esa imagen, es del Cometa Halley, un emprendimiento que hicimos, en realidad me contrató la agencia para llevar a la gente a ver el Cometa Halley en el 85, 1985, 1986. Como les decía, el astroturismo es una especie de mezcla entre el turismo científico, el turismo cultural y el ecoturismo. Tiene algunas características de los tres, pero lo que más nos interesa en realidad, todos nos interesan, pero es muy importante el ecoturismo, porque el astroturismo lo que más mantiene es una fuente de recursos muy importante con cero impacto ecológico. Es lo más importante que tiene el astroturismo, no tiene posibilidades de tener impacto ecológico si está bien hecho, por supuesto. Entonces, como les dice ahí, ¿qué beneficios tiene? Una manera de generar recursos, está relacionado con la conservación de áreas naturales protegidas, que eso es parte de lo que hace la Fundación Azara, y que nos ha conectado y nos ha permitido participar desde la astronomía, desde otra óptica, no tanto de la conservación, sino de la conservación animal o vegetal, sino que también la conservación del cielo y la pureza del cielo y el evitar la contaminación. Para una municipalidad o un organismo no es lo mismo que para un emprendedor o para un guía. Para una municipalidad lo que hace es potenciar la región donde uno está puede ser potenciada para generar recursos, insisto, muy, muy altos, de muy, muy buen nivel, y con lo único que tiene que hacer es formar a su gente, formar a los guías. En general, existen guías en los lugares turísticos que son buenos guías para cuestiones de día, pero la cuestión nocturna no la conocen y nosotros muchas veces no, nos han contratado para entrenarle los guías en lo que es la parte nocturna. Se complementan, no compiten, se complementan. Para un emprendedor es una fuente también interesantísima porque un particular puede generar un emprendimiento con no muy fuerte inversión, no requiere una inversión enorme y es escalable. O sea, lo que puede hacer es empezar con muy poco e ir creciendo lentamente hasta tener un nivel de complejidad interesante. Uno
puede detenerse donde quiera. Y para un guía abre todo un panorama diferente de guiadas que puede hacer en cualquier lugar, porque el cielo se comparte en todas partes. Entonces yo estoy, un astroguía de Jujuy puede hacer guías en Neuquén. No hay una gran diferencia, más allá de que haya que adaptar un poco al lugar, no hay una gran diferencia. No es tan, es mucho más difícil que adaptar a un guía de naturaleza, por ejemplo, un guía un guía de naturaleza que esté en el norte, llevármelo al sur, es como que hay un cambio importante, pero para el cielo prácticamente es lo mismo. Entonces les da una herramienta muy importante como para seguir creciendo y por ahora lo bueno es que hay pocos guías, hay pocos astroguías, pero bueno, nuestro trabajo es que haya cada vez más. Y el 2 de julio del año pasado, que todos lo recordarán porque a todos les gusta la astronomía, al menos los que vi que estaban por ahí, es que el 2 de julio del 2019 hubo un antes y un después, en Argentina fundamentalmente. Esto lo veníamos discutiendo ya desde el 2017, que el 2019 iba a ser un quiebre y así fue. Mucha gente se dio cuenta del astroturismo al haber un eclipse total que cruzó por la mitad de Argentina desde San Juan y terminó en Buenos Aires. Eso marcó una gran diferencia y hubo una movida económica fenomenal en las provincias por donde pasó el eclipse. Este año estamos un poquito complicados, que si quieren después al final podemos hablar de ese tema. Entonces, ¿qué se puede lograr con el astroturismo? Muy fácil. Se los voy leyendo y se los voy explicando. Realzar lugares históricos. O sea, vos tenés en tu zona un lugar histórico, que puede ser algo moderno, relativamente moderno, de 1900, 1800, 1700, o de los pueblos originarios, que también se utiliza muchísimo. Como ven ahí, explicar la historia de los pueblos originarios que hay en la región es importante porque la cosmovisión que ellos tenían es muy diferente a la europea y es muy atractiva para el turista. Y puede potenciar otras actividades turísticas porque justamente no compite con las actividades tradicionales. Las actividades tradicionales se puso el sol y se terminaron. Nosotros empezamos a trabajar en el momento en que se pone el sol. Entonces, complementa todas las actividades de todo el día. ¿Qué cosas hay para observar? Más allá de que hay todos los días algo para ver, porque yo salgo con un buen cielo y está la luna, los planetas, la Vía Láctea, hay un montón de cosas para mostrar que es todos los días. Hay eventos específicos como eclipses, conjunciones, que son acercamientos entre uno, dos o tres planetas o la luna, lluvias meteóricas, planetas, para ver la luz zodiacal, cometas, la Vía Láctea, un montón de objetos que todas las noches están disponibles para utilizarlos. Y también ahora nos están ayudando hasta ahí con los satélites, la ISS es la Estación Espacial Internacional, satélites brillantes, hay flashes, o sea, brillos que hay de los satélites, los Starlink, que eso sí, ya va a tener un poco de problemas, porque son demasiados satélites en órbita, pero bueno, por el momento los tendremos que soportar. Y adicionalmente hay fenómenos meteorológicos como a los parhelios, que son esos como dos soles que están alrededor del Sol, que muchas veces la gente cree que son objetos reales y son imágenes, reflejos en la atmósfera, en cristales de hielo de nuestra atmósfera. Todo esto se puede utilizar para hacer una guiada porque inclusive los fenómenos meteorológicos se ven de noche, o sea, es un atardecer o se ven directamente a la noche. Entonces, algunos consejos para los que quieran empezar. Buscar y relacionarse con asociaciones o grupos de astronomía. Y acá hay un punto muy importante, que es que la gente que sabe de astronomía no sabe de turismo. No es lo mismo organizar un emprendimiento de astroturismo que organizar una observación por telescopio. No tiene nada que ver. Entonces, ustedes, si quieren hacer un emprendimiento o son guías, está bueno tener el asesoramiento de los fenómenos que pasan en el cielo, de alguien que esté cerca, que nosotros lo hacemos, pero muchas veces no estamos en contacto, y si tenés alguna agrupación cercana, es interesante estar en contacto para obtener esa apoyatura científica. Pero
La guía es tuya, es del que está haciendo el emprendimiento de astroturismo, porque son completamente diferentes, les vuelvo a repetir. Hay mucha gente que cree que pone un telescopio ahí, mira la luna y ya está haciendo astroturismo, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, un punto importante, pero es útil relacionarse con asociaciones. Y otro punto importantísimo para tener es la mitología. Mitología tanto griega como asiática, sudamericana, la que conozcan va a ser útil. Es interesante, a mí particularmente me gusta mucho la sudamericana porque es como que pone en valor algo bastante poco conocido que son nuestros pueblos originarios. Pero cualquiera sirve porque son historias muy interesantes y a la gente le interesa, valga la redundancia, eh, las cosas que más o menos tienen relación con ellos. O sea, a la gente mucho no le va a interesar la clasificación espectral, decir, mira, hay una estrella tipo A, tipo B, tipo W, eso mucho no les va a interesar, pero sí les va a interesar todo lo que tenga que ver con lo que están viendo en el cielo, una historia, mitologías, cómo son las historias que tenían los guaraníes, los wichis, todos los pueblos nuestros han tenido una mitología y es importantísimo ponerlas de relieve. Inclusive es más importante para los extranjeros, porque hay algo interesante también para el astroturismo, que en el exterior, tanto en Europa como en Estados Unidos, el astroturismo es una tendencia ya está impuesta. Entonces, si uno ofrece en Argentina, ellos van a venir y van a buscar cosas del sur. Entonces les interesan más las historias de mitología nuestras que las europeas que ya relativamente las conocen, pero todas seguro que sirven. Entonces, ¿por qué les pongo este mapa? Acá tienen una subdivisión de pueblos originarios muy aproximada de los que hubo en nuestro país, en Argentina. Entonces, ¿por qué es esto? Porque busquen en su zona, en su región, algún museo histórico. ¿Por qué? Porque ellos van a tener muchísima información real de todos los pueblos que ha habido en la zona, sus historias, su cosmovisión, sus historias del cielo, porque si hay algo que es fundamental es que lo que ustedes cuenten tiene que ser algo con una apoyatura real, no pueden inventar. No es porque, ni siquiera se los digo por una cuestión moral, que a mí me importa, pero ni siquiera por eso, sino que podés estar un día con alguien, con un grupo de turistas, y uno de los turistas es historiador o está relacionado con los pueblos originarios, y si vos decís cualquier cosa, el resultado va a ser catastrófico. Entonces, lo que tienen que hacer siempre es nutrirse de información relevante, importante y veraz. Tiene que ser algo real lo que ustedes estén contando. A partir de ahí lo que armen va a ser genial. No tienen que gastarse demasiado más, porque imagínense que para un turista tampoco le va a interesar la historia detallada. Todo hay que contarlo como un pequeño cuento, como un juego, si quieren también, haciendo participar a la gente. Si ustedes conocen, por ejemplo, algún ritual que hacían los pueblos originarios, pero un ritual bien conocido y que no viole ninguna norma de ese pueblo, lo pueden hacer también. La gente es muy agradecida y le gusta mucho participar de estas cosas. Y obviamente después se complementa con la observación del cielo, si tienen binoculares, con binoculares, si tienen telescopio, con telescopio. Son cualquiera de las opciones. Y siempre pongo este ejemplo de nuestra historia mitológica, que es la más conocida, la más sencilla, no estoy descubriendo nada del otro mundo, que es la leyenda del Choique o el Surí, depende de la región donde uno esté, que cuando los pueblos originarios se dieron cuenta que la huella del Surí, que es un pequeño ñandú, que ahí está, vive prácticamente en toda la región, en toda Argentina, la huella que deja en el suelo es exactamente, es muy parecida a la Cruz del Sur. Y ellos imaginaban que un choique, escapándose de un cazador, dio un paso en el cielo y dejó marcado allí su huella como la Cruz del Sur. La Cruz del Sur era también muy relevante, muy importante para los pueblos originarios. Entonces, todo eso
les da un marco importante para que sea muy profesional y de muy, muy buena calidad lo que ustedes están haciendo en astroturismo. Y otra cosa, hasta la revista Forbes publicó, una revista de negocios más importante del mundo, publicó el año pasado este artículo que marca justamente la importancia comercial, esto lo ven del punto comercial, de la observación del cielo y del astroturismo, la gran nueva cosa que viene en el turismo. Entonces, lo que hace es, genera recursos con cero impacto ecológico, genera empleos de calidad y alta remuneración, porque realmente las excursiones de astroturismo son premium, no son una excursión común, son excursiones que tienen poca gente, uno no se maneja con más de 10 o 15 personas, no es normal llevar mucha más gente, y es ideal para esta época de pandemia. ¿Por qué? Porque se hace a cielo abierto, o sea que son las condiciones requeridas, y con poca gente. Son todas las normativas que uno tiene para hacer esto. Y lo atractivo justamente que tiene es que la persona que genera un emprendimiento o una municipalidad empieza a darse cuenta que tiene empleos de muy alta calidad y lo quiere mantener. ¿Y cuál es la manera de mantenerlo? Cuidar el cielo. Entonces, de una manera diferente, entramos de una forma de generar una conciencia ecológica en todo el grupo donde uno instala el emprendimiento de astroturismo. Por eso es tan importante, y es tan importante hacerlo bien. Para que vean, por ejemplo, ahí puse una zona que tenía de la región de Bahía Blanca, en la polución lumínica en el año 2012 y la siguiente es 3 años después. Fíjense el crecimiento de las manchas, vuelvo para atrás y voy para adelante otra vez. Fíjense el crecimiento en 3 años de la polución. Si yo impongo normas, pongo multas para que la gente no siga iluminando, es absolutamente inútil. Pero sí es importante lo siguiente, lo que les decía antes, generar ingresos a las personas y al mismo pueblo, y la misma región va a tratar de cuidar la zona para que no tenga polución. Entonces, esto es importantísimo también como un recurso, un buen recurso como para cuidar la naturaleza y que la gente realmente le interese hacerlo de esa manera. Y después ya se torna una costumbre el cuidar la naturaleza. Ahora, vamos a empezar con lo nuestro. Nosotros hemos tratado de generar emprendimientos que los hemos hecho, de hecho ahora les voy a mostrar algunas fotos de algunos emprendimientos que hicimos, pero sentimos cuando empezamos con todo esto hace unos cuantos años que faltaba información, faltaba de todo. Entonces yo me puse a ver cómo podríamos hacer un sitio de astroturismo que reuniera toda la información requerida para los emprendimientos. Y estuve dando vuelta un montón de tiempo porque no había forma de lograr que encontrara un programador, un analista de sistemas que pudiera hacer lo que yo quería. Hasta que tuve la suerte de encontrarme con Sergio Alonso, que es un tipo que realmente es una eminencia en esto, y más o menos fue así. Yo le dije, mira, quiero esto, que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga esto. Me dijo, bueno, dale, dame una semana que veo qué puedo hacer. Y uno ya acostumbrado con esto te dicen, dame una semana, sí, dame una semana para ver si me acuerdo, si lo vi. Bueno, en una semana me dijo, entra acá, ya estaba hecho el sitio completo, hubo que pulir 2 o 3 pavaditas. Entonces, más allá de que a nosotros nos ha dado un sitio espectacular como para poder trabajar, les recomiendo que de última averigüen con Sergio Alonso lo que requieran de sitios web porque la tiene clarísima. Porque esto es la cara de uno. Cuando uno hace un emprendimiento requiere tener una marca, que en nuestro caso es fácil porque es astroturismo.com.ar, nuestra marca es astroturismo, entonces es bastante fácil de recordar, pero tienen que tratar de generar eso, un nombre muy simple, un sitio web que es el nexo fundamental con los clientes, con los futuros clientes que ustedes tengan como para poder trabajar. Entonces, primero, esto. El boletín. Después generamos un boletín gratuito
Es un boletín que ahí ustedes tienen en el sitio mismo, dice uno de los botones, suscripción gratuita, que está marcado con una flecha, y en ese lugar ustedes escriben su email, ponen enviar, le llega a su email un mensaje, lo confirman y listo. A partir de ahí empiezan a recibir el boletín gratuito. ¿Qué tiene el boletín gratuito? Y acá me va a matar Martín porque este es el que va a salir mañana, que les recomiendo que si lo quieren estar suscritos, lo hagan hoy mismo, dentro de un rato, mañana a la mañana. Creo que me dijo que mañana al mediodía lo iba a mandar para esperar estas horas. Así que acá están viendo una parte de lo que es el boletín que llega habitualmente. Tiene historias de mitología, tiene cosas de astronomía, pero son todas resúmenes. Es ideal para astroturismo porque no es que es un libro del tema, sino que es un resumen de 10, 15 renglones de noticias. Y acá viene lo interesante, fíjense que vamos por el número 6, el número 6 de noviembre. Cuando yo hablé con Martín Arín, que está ahí abajo, es el editor y es el mandamás de esto, él hace y deshace como se le da la gana, yo lo único que le dije fue, Martín, mira, quisiera que tuviera esto el boletín. No me habló mal, lo hizo él. Y ahora, bueno, se jode porque trabaja demasiado bien. Entonces, ¿qué pasó? Le decía, bueno, mira, hagamos un boletín de 6 páginas, 7 páginas, va a estar bien, como para empezar, y después seguimos creciendo. Bueno, el primer número no me acuerdo cuántos tenía, por ahí está Martín, que seguro que se acuerda cuántos tenía el primero, pero ponele que eran 10, 15 páginas, no me acuerdo. Bueno, este número son No, no, 90 páginas. Sí, no, ¿lo creo que sabes? eran 50. Ah, eran 50 ya, bueno. Bueno, es una persona que le gusta trabajar, no sé por qué. Entonces yo le decía, hagamos 6, 7 páginas como para mantener el contacto con la gente. Bueno, el primer número le mandó 50 páginas y ya estamos en 90. Y espero que no siga creciendo porque ya no sé cómo vamos a hacer. Entonces les llega esto a su email por PDF, ustedes se lo bajan y lo interesante que tiene es que aparte del resumen hay un enlace a la noticia completa. O sea que si ustedes después quieren ver la noticia completa la puede llegar a ver. Tiene de mitología, de historia de la astronomía, noticias de astronomía, de turismo, de astroturismo, y después tiene hay algunos juegos, chistes, o sea, tratamos de hacer algo bastante dinámico. Insisto, cualquier problema que tengan con esto es culpa de Martín. Y después, otra cosa que me interesó hacer, que justamente Sergio fue el que armó toda esta parte, son las noticias, porque son importantísimos para nosotros tener contacto, que la gente que trabaje en esto tenga una formación y una información profesional. Sencilla pero profesional. Entonces, tenemos una parte que son artículos básicos, que son los planetas, Marte, Júpiter, las estrellas, cosas así básicas, y como ven la lectura, un minuto, son artículos muy cortitos que van al pie, van a la base de lo que es importante tener. Pero, por ejemplo, si se fijan acá al costado, tenemos noticias que la NASA encuentra agua en la superficie lunar, que fue hace unos días. Tratamos de que esté muy actualizado el sitio, pero como les decía, hay artículos básicos que son esos que se requieren, que tienen que estar siempre, que es lo que uno va a buscar, qué es un telescopio, cómo se calculan las cosas de un telescopio, cómo elegir un telescopio, cómo es un planeta, y noticias, que son las cosas que se van renovando permanentemente, pero que no hacen. Esta es la página de noticias. Por ejemplo, ven ahí tienen noticias de la NASA, encuentran agua en la Luna, una daga de meteorito de Tutankamón, o sea, encontraron unas dagas en la tumba de Tutankamón y analizaron el metal y es metal de meteorito, hierro meteórico. O el último, escrito por Silvina, el centro de interpretación que se hizo en San Juan, del Observatorio Astronómico Félix Aguilar. Vamos tratando de mantener información que es relevante para el astroturismo. Después, el sitio tiene una parte de registro de emprendimientos. O sea, si tenés un emprendimiento de astroturismo funcionando o a comenzar en el 2021, porque con la pandemia se cortó todo, tenemos una parte que es de inscripción. Este es el mismo sitio nuestro, el de astroturismo, que en recursos, perdón,
que en recursos, al final de todo dice emprendimientos, vos te podés inscribir con tu emprendimiento. El nombre del emprendimiento, la dirección, las coordenadas en latitud y longitud que se pueden sacar por el Google Earth, el nombre del encargado, el teléfono, el email. Y eso lo analizamos, que tenga la información correcta y que sea información real, y pasa a figurar en un mapa de Argentina con todos los emprendimientos que haya. Y algunas de las experiencias que ya realizamos, que ya las conocen muchas, Vino y Estrellas, estas las vamos a pasar rapidito. A nosotros, a mí particularmente, me gustan los emprendimientos que son medio top, ¿no? Me gusta que las cosas sean con, muy coqueto, que esté todo muy bien presentado. Y la realidad es que si ustedes quieren dedicarse al astroturismo como fuere, lo ideal es que lo hagan así, porque realmente a nivel mundial son experiencias top, no son experiencias premium, no son experiencias comunes. Entonces siempre traten de apuntar muy alto como para poder crecer con el astroturismo. Acá tienen otro vino de estrellas, lo que hacíamos es con una sommelier que está ahí al lado mío, una rubia, que es una sommelier muy conocida en el rubro, que tanto así que le llaman la Barton, a Silvia, que ella se dedica a contar historias relacionadas con el vino, y luego de hacer una degustación de vinos, hacíamos una observación nocturna. Muy interesante, la gente se iba muy feliz de toda la actividad. Algunas experiencias también en San Antonio de Areco, esto ya es más astronómico, ven que hay un montón de telescopios, pero bueno, fue una charla informal de astronomía, y esta duró bastante porque esa última foto que está a la izquierda, que estamos todos juntos, creo que fue a las 5 de la mañana más o menos, nos quedamos toda la noche. Pero se hizo un grupo muy interesante, y de hecho muchos de los que salieron ahí son los que después están en astronomía, como Sergio Escauso, que anda por ahí dando vueltas en una de las fotos. Hay mucha gente que ya venía o gente nueva que ahora está pisando fuerte en el rubro astronómico de la divulgación. Acá tienen otra experiencia que hicimos en Bagués, que es ahí a 13 kilómetros de San Antonio de Areco. Es una estación de tren que estaba abandonada y la rearmaron, la restauraron, y había un eclipse ese día e hicimos la observación del eclipse. Pero fíjense que siempre es comodidad, sillas, fuego, una, una carpa como para mantener las cosas, que la gente pueda comer. Tiene que ser una experiencia integral, no solamente poner el telescopio y mirar. No, no alcanza eso. Y acá tienen una foto del eclipse y la gente escuchando lo que estábamos haciendo. Esta es una experiencia que hicimos en el sur, en Calafate, con la empresa Patagonia Profunda. Esto sí es una empresa que nos contrató para armar llave en mano un emprendimiento completo. Entonces armamos todo, desde qué tenían que hacer, qué no hacer, cómo era la guiada, qué presentar, el telescopio, todo. De hecho, nosotros asesoramos mucho en lo que tiene que ver con desde la decoración del lugar hasta cómo armar la guiada, o qué equipos comprar o no sirven, o sí sirven para lo que quieren hacer. Y este es el lugar armado. Acá es una foto que saqué cuando estábamos esperando que llegaran los turistas. Esta es una proyección de un video muy lindo, vino, un fueguito ahí porque hacía bastante frío a la noche. Eh, una experiencia muy, muy atractiva, y la gente se iba feliz. De hecho, se iban y decían, ¿dónde te puedo calificar? Querían calificar, poner un puntaje muy alto en las redes sociales, porque es una experiencia muy, muy atractiva. Y estas son ya experiencias que no son directamente nuestras, como por ejemplo Conociendo Nuestro Cielo. Esto es de Silvina, que está en San Juan, es como una degustación de quesos, aceites y eh, observación astronómica. Estas las paso rapidito. Esto es en Bariloche, Astropatagonia, junto con el Hotel Galileo, que fíjense que tiene un observatorio arriba. Hacen también actividades de astroturismo. Esto es Senderos del Monte, que es una reserva espectacular en Gualeguaychú, donde hubo una formación, hicimos un entrenamiento de guías, y ya quedó medianamente implementado una guía de astroturismo, pero esta es por pedido. No es algo que tenga continuidad, sino que cuando hay interés se junta un grupo de gente y se contrata a la
a senderos como para poder hacer la guiada. Hay otros lugares como este, que es Parque El Cielo del Sur en Chivilcoy, que es un parque astronómico, que si no me equivoco es el primero de Argentina. No quiero decir cosas que no son, pero me parece que es el primero que hay en Argentina. Es un parque donde hay juegos que tienen que ver con la astronomía. O sea, la gente va a jugar, chicos fundamentalmente van a jugar y tienen toda una educación astronómica en base a los juegos. Y obviamente los adultos están tan encantados como los jóvenes. Esto es un lugar muy interesante, inclusive yo siempre lo sugiero para alguno que tenga una agencia y que quieran ir a un lugar que ya está armado y que no está muy lejos, porque Chivilcoy tampoco está tan lejos, se pongan en contacto con Parque Cielos del Sur, porque es muy interesante como para hacer algo, para pasar todo un día prácticamente. Under the Stars en Patagonia, también en Bariloche. Fíjense que ya está abajo una noche preparada para observación. Como bien, poca gente, fíjense que son unas cuantas días, no son 10, 15 personas máximo. No son salidas muy multitudinarias, son siempre salidas con poca gente. Y el tema que esto de los astroguías vino por una necesidad. ¿Qué pasó? Cuando dejaba armado emprendimientos como el de como el de en la Patagonia, sí, dejé funcionando todo y el problema es que no tenía guías especializados para poder seguirlo. De hecho, en algún momento estuvo cerrado el emprendimiento porque no había guías que pudieran suplir mi presencia, porque como ya estaba, se habían acostumbrado a la guía que hacía, era como que costaba encontrar a alguien especializado. Entonces, lo que hicimos fue en el mismo sitio hacer una formación de astroguías. Hicimos un campus virtual, para poder formar a la gente interesada. Tenemos cursos, como ven, de astroturismo de astronomía observacional, o sea, lo necesario, básico, como para que un guía tenga el conocimiento como para ser profesional en esto. Y de hecho, finalmente les damos una certificación como guía de turismo astronómico profesional. Esto lo hemos presentado en la Unión Astronómica Internacional en el año 2013 y salió publicado en el sitio de la IAU en 2014. Y por supuesto tenemos el apoyo de la Fundación Azara para todos estos emprendimientos. Acá tenemos la formación de guías, de astroguías en Tornquist, que lo hicimos hace unos cuantos años. Acá nos contrató el turismo de Tornquist para formar a los guías que había en la zona. Fue, la verdad, muchísima gente, no me acuerdo el número, eran 30 o 40 personas que se habían inscrito como para hacer este curso intensivo. Acá tenemos lo de Gualeguaychú y el Museo Almeida, ahí están los chicos que ya están con sus diplomitas recibidos, y acá es lo que les decía antes, que el Museo Almeida, que fue restaurado por la Fundación Azara, ahora está cerrado, porque estaba justo en plena restauración cuando vino la pandemia, la cuarentena. El museo tiene muchísima información de lo que les decía de los pueblos originarios de la zona de Gualeguaychú. Entonces es un punto fundamental para tener información interesante para contar y que sea correcta. Como siempre les digo a la gente, a los guías que están con nosotros o los que están en nuestros cursos, astroturismo es la astronomía aplicada al turismo, no es astrología, no son platos voladores, no son extraterrestres, no son magia, no son nada de eso. Habrá otro tipo de turismos que estén con eso, me parece fantástico, es un negocio fenomenal. Nosotros hacemos divulgación científica a través del turismo, de una manera muy sencilla, prácticamente como un juego, pero es astronomía aplicada a. Recuerden siempre eso porque es importante, si no, no van a calificar como un lugar de astroturismo. Acá tengo otra capacitación en Corrientes, donde estábamos todo un grupito de guías que tenía en la zona. La Fundación Habitat me contrató en esta oportunidad para formar a los guías. Y fíjense que hay algo que a mí me gusta cuando está lindo, cuando hace calorcito, poner a la gente en el piso, acostarlos en el piso, como para que puedan disfrutar el cielo. La idea del astroturismo es
recordar a estos pueblos originarios que yo les decía de hace 1000, 2000, 3000 años, con ese cielo espectacular, qué sensaciones tenían, esa magnificencia del espacio, de no entender qué hay ahí arriba, y bueno, ahora con la tecnología darles una forma de entender cómo disfrutar el cielo y cómo poder ver y recordar cómo eran sus historias iniciales. Y lo último, ya acá estamos cerrando, la donación de telescopios. Una cosa que fue surgiendo, la verdad que no me acuerdo muy bien cómo surgió, del grupo que tenemos en San Fernando de astronomía, eh, decidimos juntar telescopios rotos, enteros, como sean, para restaurarlos y donarlos a escuelas necesitadas. Gente que tengan, que quieran algún docente que quiera tener algún tipo de formación o que nosotros podemos ayudarles a dar una formación y que los chicos puedan utilizar los telescopios eh, de una manera que de otra forma no lo podrían hacer. Los telescopios son realmente caros en este momento. Entonces, esto empezó el año pasado, pre-pandemia. Entonces, pudimos hacer una sola donación y en el interín ya tenemos 3 telescopios más. O sea, van a ser 4 donados cuando empecemos a poder movernos de nuevo. Y ahí abajo tienen algunos de los que están participando: Mauricio, José Luis Sánchez, Claudia Berra, Estela, Luis, María del Carmen, Patricia y Eduardo. Ellos son los que le dan el motor de energía como para seguir adelante. La otra vez estábamos hablando, me decían, pero si nosotros no hacemos nada, con estar nada más en el grupo ya estás haciendo algo. Es importante. Todos los miembros de un grupo son importantísimos, desde el que hace el café y no hace nada más hasta el que construye telescopios, son todos importantes. Y acá está el primer telescopio. Ese tubo yo lo tenía por ahí, no sé por qué, tenía un tubo abandonado, un 114-500, y Mauricio fundamentalmente le hizo la montura. Y a Mauricio también se le ocurrió el nombre. Nuestra línea de telescopios se llaman Frankie, porque parecen Frankenstein. Son pedazos de telescopio que están juntados, le hacen una montura de acá, de allá, se hace soldadura y queda un telescopio. Este fue Frankie 1, que fue el único que pudimos entregar hasta ahora, fue en la isla Martín García, que de hecho ahora está allá y cuando abran de nuevo la posibilidad de viajar, vamos a ir otra vez para mostrarles cómo se utiliza exactamente y ver con los docentes para que tenga una utilidad real. Así que esto es una actividad muy interesante para poder hacer y de hecho ya les hago el mangazo. Si tienen algún equipo, telescopio, ocular, lo que fuera, entero, roto, buscador, lo que sea, a nosotros nos sirve, porque es una base como para poder montarle arriba. Como les decía, eso tenía el tubo nada más, después se consiguió el buscador, unos oculares, José Luis donó otro ocular, Mauricio le hizo la montura completa y ahí salió. Es una montura así medio extraña, pero funciona perfectamente. Con una base, es una simutal, no se requiere más para esta actividad. Así que estas son las cosas que les quería comentar que están sucediendo en este momento en el astroturismo en Argentina y que es un momento espectacularmente bueno como para subirse si ustedes están en el rubro del turismo, es un momento realmente muy bueno como para canalizar una nueva vertiente del turismo que les va a ser muy redituable, muy satisfactoria, porque inclusive estás ayudando a mantener la naturaleza, tiene una relación directa con la ecología y con la conservación de áreas naturales protegidas. Así que les recomiendo que si están en algo o les interesa la astronomía y quieren formarse, no lo dejen para más adelante. Es un momento espectacular este para hacerlo, se los reitero. Bueno, eso era todo lo que les quería comentar. ¿Están ahí todavía?